Debido a los temas sensibles que tratamos en este canal, YouTube muestra el contenido a muy pocas personas. Si te gustan los videos, por favor, deja tu like y suscríbete. Las calles de Ecatepec, un lugar donde la rutina se mezcla con la inseguridad y la vida, parece siempre al borde del peligro. Existió un monstruo que no surgió de la ficción ni de leyendas urbanas. Era humano, pero su maldad trascendía lo imaginable. Sus crímenes estremecieron a todo México y revelaron un horror que parecía ocultarse tras las paredes de una casa común. En plena ciudad, se le llamó el monstruo de Ecatepec, un hombre cuya brutalidad y frialdad eran casi inimaginables, acompañado de una mujer que compartía su sed de violencia. Juntos, cometieron actos que estremecieron a la sociedad: secuestros, asesinatos y torturas, ejecutados con una precisión y frialdad que helaba la sangre de cualquiera que escuchara sus relatos. Pero este no es solo un relato de terror. Es un caso que muestra cómo el mal puede camuflarse entre la cotidianeidad, pasar desapercibido por años, y cómo la combinación de traumas personales, resentimiento y violencia puede dar lugar a monstruos reales que no necesitan de mitos ni leyendas para aterrorizar. Hoy, recorreremos la historia de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez, explorando su origen, sus crímenes, su captura y el impacto que dejaron en México. Una historia de horror, de oscuridad humana y de preguntas que aún retumban. ¿Cómo pudo alguien vivir rodeado de víctimas sin ser descubierto? ¿Y qué hace que el mal más extremo nazca en el corazón de una persona? Para entender cómo surgió el monstruo de Ecatepec, es necesario mirar el entorno en el que se desarrolló su historia. Ecatepec, uno de los municipios más poblados del Estado de México, es también uno de los más violentos y con mayores problemas de inseguridad del país. La combinación de pobreza, desigualdad y un alto índice de desapariciones de mujeres creó un terreno fértil para que ciertos horrores pasaran desapercibidos durante años. Las calles abarrotadas, los barrios marginales y la desconfianza hacia las autoridades se entrelazan con historias cotidianas de miedo. Las víctimas eran mujeres jóvenes, muchas veces vulnerables, que caminaban por la ciudad confiadas, sin imaginar que alguien las observaba, las seguía, y que detrás de la fachada de un hogar común se escondía un terror inimaginable. El contexto social también revela un patrón inquietante. La violencia de género y la impunidad no eran fenómenos aislados. Ecatepec se convirtió en un espacio donde las desapariciones eran frecuentes, y la sociedad, acostumbrada a la inseguridad, a veces no percibía la magnitud del peligro hasta que se revelaban casos extremos. Este ambiente permitió que Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez actuaran durante tiempo suficiente para que sus crímenes escalaran, sin ser detectados, ocultos entre el ruido de una ciudad que parecía normal, pero que escondía secretos oscuros tras cada esquina. Comprender este contexto social es fundamental para no solo narrar los crímenes, sino también para analizar cómo la combinación de entorno, traumas personales y falla de sistemas de seguridad puede dar lugar a monstruos reales, capaces de cometer actos que desafían la razón y la empatía humana. Juan Carlos Hernández nació en un entorno marcado por la violencia y los abusos. Desde muy joven, estuvo expuesto a situaciones que dejaron cicatrices profundas en su mente y en su carácter. Creció entre abandono, resentimiento y odio hacia quienes consideraba responsables de su sufrimiento, particularmente hacia las mujeres. Su personalidad se fue moldeando con una mezcla de narcisismo, rencor y un odio profundo, creando los cimientos de lo que más tarde sería conocido como el monstruo de Ecatepec, el accidente que lo cambió todo. De acuerdo con su propio testimonio, Juan Carlos Hernández aseguró que durante su infancia no era un niño especialmente inteligente. Él mismo llegó a decir que no entendía muchas cosas y que solía sacar malas calificaciones. Sin embargo, según sus declaraciones, todo cambió tras un accidente. Una caída que sufrió de niño mientras jugaba, golpeándose fuertemente la cabeza contra el concreto. En sus propias palabras, aquel golpe le abrió los ojos, y a partir de entonces, comenzó a comprender cosas que antes no podía. Algunos informes médicos y psiquiátricos posteriores indican que ese traumatismo cráneoencefálico pudo haber dejado secuelas neurológicas o emocionales que, combinadas con otros factores, como el ambiente familiar violento y las carencias afectivas, moldearon parte de su personalidad. Pero lo más inquietante es la forma en que él mismo interpretó aquel accidente, no como una desgracia, sino como una especie de despertar.
Una visión distorsionada que encaja con el patrón de pensamiento de muchos asesinos seriales, que reinterpretan su propio sufrimiento como una señal o una transformación. Años más tarde, en los relatos que dio tras su detención, Juan Carlos Hernández Bejar mencionó fragmentos de su niñez que, más allá de justificar sus actos, permiten vislumbrar un entorno profundamente dañado. Dijo que su madre solía dejarlo encargado con su tía o con una amiga cercana. Fue en esos lugares, según sus propias palabras, donde ocurrieron cosas que no deberían pasarle a un niño. Nunca dio detalles explícitos, pero sus insinuaciones bastan para entender que, desde muy pequeño, fue víctima de situaciones que marcaron su desarrollo emocional. En entrevistas posteriores, llegó a referirse a esos episodios con una mezcla de confusión, resentimiento y vergüenza, como si aquel dolor hubiera permanecido dormido durante años, esperando una forma de salir. El abuso infantil, en cualquiera de sus formas, no solo deja heridas físicas o emocionales, puede alterar la manera en que una persona percibe la confianza, la cercanía y el afecto. Y en el caso de Juan Carlos, ese daño temprano parece haber sembrado un profundo rechazo hacia las mujeres que más tarde se transformaría en odio. Lo que resulta más perturbador es que en su discurso se percibe una distorsión. Hablaba de aquellos abusos no solo como un recuerdo traumático, sino como un aprendizaje torcido sobre lo que era el amor o la intimidad. Esa confusión temprana entre afecto, poder y dolor podría haber sido una de las raíces más oscuras de la mente del llamado monstruo de Ecatepec. Patricia Martínez, su pareja, también tenía un pasado complicado. Su historia familiar estaba marcada por problemas de afecto, falta de límites y vulnerabilidad emocional. Cuando conoció a Juan Carlos, la atracción entre ellos fue más que romántica. Fue una conexión oscura, donde los dos encontraron en el otro un reflejo de su propia maldad y resentimiento. Juntos formaron un equipo aterrador. Cada uno complementaba las obsesiones y deseos del otro, transformando su relación en un motor de violencia y destrucción. Patricia no solo fue cómplice, en muchos casos fue activamente participativa, ayudando a ejecutar los crímenes y a mantener el control sobre sus víctimas. La historia de Juan Carlos y Patricia nos muestra cómo traumas personales, personalidad y dinámicas de pareja pueden fusionarse de manera letal. No se trataba solo de un asesino solitario, sino de dos individuos que se reforzaban mutuamente en su sed de violencia, creando un caso que estremeció a México y dejó una marca imborrable en la memoria colectiva. Los crímenes de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez comenzaron como un secreto oculto entre las paredes de su hogar, pero pronto se convirtieron en un horror que estremeció a todo Ecatepec. Lo que al principio podía parecer un patrón aislado de violencia, pronto reveló un modus operandi meticuloso y aterrador. Eligieron cuidadosamente a sus víctimas, mujeres jóvenes, muchas veces vulnerables, que caminaban confiadas por la ciudad. Las atraían con engaños, promesas de trabajo, compañía o favores, hasta ganarse su confianza. Una vez dentro de su círculo, la realidad era espeluznante: secuestro, tortura y, en la mayoría de los casos, asesinato. Cada acto estaba marcado por la frialdad y el control absoluto de los asesinos, quienes parecían actuar sin remordimiento alguno. Lo que hace este caso particularmente perturbador es que, a diferencia de otros criminales, no se limitaban a un único tipo de violencia. Juan Carlos y Patricia mostraban sadismo, planificación y una capacidad inquietante de manipular y dominar a sus víctimas, mientras mantenían la fachada de una vida normal ante vecinos y conocidos. Incluso sus amigos y familiares más cercanos desconocían la magnitud de los horrores que se desarrollaban detrás de las puertas de su casa. Este inicio de crímenes no solo marcó el comienzo de una serie de actos escalofriantes, sino que también dejó claro que estábamos frente a una pareja asesina que actuaba con precisión y determinación. Una dinámica que no solo horrorizaba por la brutalidad, sino también por la frialdad y la planificación detrás de cada ataque. Cuando las autoridades finalmente irrumpieron en la casa de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez, lo que encontraron fue un escenario que parecía salido de una pesadilla. Las paredes y habitaciones ocultaban secretos que nadie podía imaginar. Un registro de terror, maldad y sadismo acumulado durante años. Entre los objetos y vestigios hallados, había indicios de secuestros prolongados, utensilios usados para someter y torturar a las víctimas,
así como evidencia de la forma meticulosa en que planeaban cada paso. Lo más perturbador no eran solo los objetos, sino la atmósfera de normalidad que ellos lograban mantener frente al mundo exterior, mientras detrás de la puerta se desarrollaban los horrores. Las confesiones de Juan Carlos, relatadas con frialdad ante las autoridades, revelaron la dimensión completa de su crueldad. Narraba cómo elegía a sus víctimas, cómo manipulaba sus miedos y cómo Patricia colaboraba en cada paso, confirmando que su complicidad era activa y consciente. Cada relato era escalofriante. Describían torturas, control psicológico y, en algunos casos, actos que rozaban la brutalidad ritual, como si disfrutaran del miedo y la desesperación que generaban. Lo que encontraron los investigadores convirtió el caso en uno de los más perturbadores de México y dejó claro que la maldad de estos individuos no era un hecho aislado e impulsivo, sino un patrón sistemático y planificado. La casa misma, un espacio que debería ser sinónimo de seguridad y hogar, se transformó en un laboratorio del terror, un lugar donde la humanidad parecía desaparecer, dejando solo el rastro de un monstruo que se escondía entre paredes comunes. Las alucinaciones que lo atormentaban. Desde el momento en que fue capturado, Juan Carlos Hernández Bejar confesó fragmentos inquietantes de su mundo interior. Entre ellos, mencionó una presencia que lo acompañaba desde su infancia, un perro negro que lo perseguía en sus alucinaciones, un espectro que parecía seguirlo a todas partes y que, según sus propias palabras, lo purgaba. Hernández relató que estas visiones no eran simples fantasías, las percibía con claridad, como si un huésped invisible habitara junto a él, susurrándole, atormentándolo, recordándole constantemente su propia fragilidad y sus impulsos. Según él, la presencia del perro negro se intensificaba tras el accidente que sufrió en la infancia, un golpe que marcó su desarrollo físico y mental, y que pudo alterar su percepción de la realidad. Estas alucinaciones muestran una mente atrapada entre la razón y el delirio, un terreno donde el dolor, la culpa y la confusión se entremezclan hasta deformar la percepción de lo real. No es difícil imaginar cómo, en ese estado, la línea entre el mundo exterior y sus fantasmas internos se volvió peligrosa, creando un escenario donde la violencia y la obsesión encontraron un terreno fértil. El relato del propio Hernández sobre el perro negro ofrece un vistazo perturbador. No es solo un asesino calculador, sino un hombre que vivía acosado por visiones que él mismo no podía controlar. Un testimonio que permite comprender, aunque sea parcialmente, la oscuridad que guiaba sus actos. Según las declaraciones de Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, ambos conocidos como los monstruos de Ecatepec, vendían partes de los cuerpos de sus víctimas a santeros y fetichistas. En una entrevista, Hernández afirmó haber trabajado en el Panteón de San Lorenzo en Iztapalapa, desenterrando osamentas para venderlas a personas que practicaban magia negra. Sin embargo, se sabe que él nunca trabajó en ese cementerio y que sus afirmaciones eran parte de su estrategia para evadir la captura. Además, se descubrió que vendían huesos humanos a fetichistas y santeros. Este comportamiento refleja una distorsión profunda de la moralidad y una explotación macabra de los restos humanos, que no solo muestra su crueldad, sino también una posible creencia en rituales o prácticas esotéricas. Aunque no se ha comprobado que realmente practicaran magia negra, sus declaraciones y acciones sugieren una fascinación por lo oculto y una justificación retorcida de sus crímenes. La captura de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez no fue producto del azar, sino el resultado de errores que comenzaron a acumularse y la intervención de la policía, que finalmente desentrañó su red de terror. Durante años, sus crímenes pasaron desapercibidos, escondidos entre la rutina de Ecatepec, pero la oscuridad no podía permanecer eternamente oculta. Su caída comenzó cuando uno de sus actos dejó huellas que no podían ser ignoradas. Vecinos, familiares o testigos comenzaron a notar comportamientos extraños, desapariciones inexplicables y señales que alertaron a las autoridades. La investigación policial, meticulosa y paciente, logró reunir pruebas, testimonios y rastros físicos que señalaban directamente a la pareja, y finalmente los agentes irrumpieron en su hogar y los encontraron en medio de la evidencia acumulada de sus crímenes. La escena fue escalofriante: objetos, registros y confesiones que confirmaban la magnitud de su violencia. Juan Carlos y Patricia no mostraron remordimiento,
Incluso, durante la captura, parecían fríos y calculadores, como si el mundo exterior fuera incapaz de comprender la lógica de su maldad. La caída del monstruo de Ecatepec no solo puso fin a su reinado de terror, sino que también reveló la fragilidad de un sistema donde la violencia puede pasar desapercibida. Su captura fue un choque con la realidad. Detrás de puertas comunes y vidas aparentemente normales, podía esconderse un horror inimaginable, esperando ser descubierto. El juicio y las declaraciones escalofriantes, el juicio de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez, se convirtió en uno de los procesos judiciales más impactantes de México en años recientes. Lo que estaba en juego no era solo la condena de dos criminales, sino también la confrontación directa con un nivel de maldad que pocos podían comprender. Durante las audiencias, Juan Carlos mostró una frialdad que helaba la sangre de todos los presentes. Sus declaraciones eran directas, sin remordimiento, describiendo sus crímenes con una precisión escalofriante. Patricia, por su parte, corroboraba su participación activa, dejando claro que la dinámica de la pareja no era un fenómeno de manipulación unilateral, sino una colaboración deliberada en cada acto de violencia. El impacto mediático fue inmediato. Cada testimonio, cada detalle relatado en la sala de juicio, despertaba horror y fascinación en la sociedad. La prensa cubría cada declaración, mientras la opinión pública se debatía entre la incredulidad y la indignación. Para muchos, lo que más perturbaba no era solo la crueldad de los actos, sino la capacidad de normalidad con la que estos individuos habían llevado una vida cotidiana, mientras cometían horrores tan extremos. El juicio también sirvió para exponer la vulnerabilidad de ciertas comunidades frente a la violencia y cómo los sistemas de seguridad y vigilancia pueden ser insuficientes. Cada confesión no solo relataba crímenes, sino que ponía al descubierto fallas en la protección de las víctimas y la importancia de la alerta social, recordando que, en ocasiones, el monstruo se oculta a plena vista. El caso del monstruo de Ecatepec no solo estremeció a quienes vivieron cerca de sus actos, sino a toda la sociedad mexicana. La brutalidad de los crímenes y la frialdad de sus autores despertaron una sensación colectiva de horror e incredulidad. Las calles de Ecatepec, ya conocidas por la inseguridad, se llenaron de un miedo aún más profundo, el miedo a que la maldad pudiera habitar detrás de la fachada de lo cotidiano. Los medios de comunicación jugaron un papel fundamental. Fotografías, videos y testimonios se difundieron ampliamente, provocando indignación y debates sobre la violencia de género, la impunidad y la seguridad en los municipios más vulnerables. La historia de Juan Carlos y Patricia trascendió el ámbito judicial para convertirse en un fenómeno social, recordando a la sociedad que incluso en lugares comunes pueden ocultarse horrores inimaginables. El caso también dejó una marca cultural. Se convirtió en referencia para documentales, programas de televisión y artículos que analizaban la mente criminal de la pareja y el contexto que permitió que actuaran con tanta impunidad. Para muchos, la historia del monstruo de Ecatepec se volvió un símbolo de alerta, una llamada de atención sobre cómo el abuso, la violencia y la desigualdad pueden incubar monstruos dentro de la sociedad. En pocas palabras, este caso no solo impactó a las víctimas directas, sino que remeció conciencias y generó un debate necesario sobre la violencia, la justicia y la protección de los más vulnerables, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de México. La desaparición de su primera esposa. En un momento de vulnerabilidad durante su interrogatorio, Juan Carlos Hernández Bejar habló de su primera esposa, una figura de su vida anterior que, según él, desapareció un día sin dejar rastro. Relató que denunció su ausencia ante las autoridades, pero que nunca recibió respuesta. Incluso mencionó que algunos oficiales se burlaban de él, diciéndole que su mujer lo había dejado y que no valía la pena seguir buscándola. Lo que resulta más desconcertante es cómo describe aquel recuerdo. Por primera vez en sus declaraciones, se le ve llorar, mostrar un sentimiento genuino y profundo hacia alguien. Esa expresión de tristeza humana, auténtica y desgarradora, contrasta de manera estremecedora con la frialdad que mostró en relación con sus crímenes posteriores. Algunos psicólogos podrían interpretar esta reacción como una evidencia de que, a pesar de la brutalidad que caracterizó su vida adulta, existió un momento en que la empatía y el afecto pudieron coexistir en su interior. Sin embargo, también cabe considerar la posibilidad, aunque muy remota, de que él mismo haya tenido alguna responsabilidad en su desaparición. La manera en que lo narra, con llanto y dolor,
sugiere que, si algo ocurrió, no fue intencional, o al menos no del modo frío que caracteriza sus crímenes posteriores. Este episodio revela, además, la indiferencia y el desprecio del entorno social y policial hacia las víctimas y sus familias, mientras él sufría, no solo por la ausencia de su esposa, sino por la burla de aquellos que debían ayudarlo. Se pone de manifiesto un patrón de deshumanización que acompaña la historia de muchas desapariciones. El dolor individual es ignorado, ridiculizado o minimizado. En ese breve instante de vulnerabilidad se entrelazan el miedo, la impotencia y el afecto perdido, dejando entrever que incluso alguien capaz de horrores inimaginables puede haber tenido un vínculo humano auténtico, por más fugaz que haya sido. Para comprender la mente del monstruo de Ecatepec, es inevitable mirar hacia su infancia, hacia un entorno donde los límites, la seguridad y el afecto eran prácticamente inexistentes. Juan Carlos creció bajo la sombra de la negligencia y el abuso. En sus propias palabras, la persona encargada de cuidarlo, su tía o amiga de su madre, ejercía sobre él abusos que nadie debería sufrir, dejándolo en una posición de vulnerabilidad absoluta. La sensación de impotencia y miedo constante dejó cicatrices profundas en su psique, moldeando patrones de conducta que se manifestarían años más tarde de manera extrema. La figura materna también jugó un papel clave. Su madre ejercía la prostitución en el hogar, recibiendo clientes mientras él estaba presente. La exposición temprana a la sexualidad transaccional y a la cosificación del cuerpo humano puede haber contribuido a una visión distorsionada de las relaciones, el poder y el control. En ese contexto, lo que debería haber sido un entorno seguro y protector se convirtió en un espacio de confusión, miedo y observación de conductas adultas inapropiadas, que probablemente normalizó ciertos patrones de conducta aberrantes. El abuso sufrido, combinado con la negligencia emocional y la exposición a conductas adultas sexualizadas, pudo actuar como catalizador de su violencia. No se trata de justificar sus crímenes, ni mucho menos, sino de entender cómo el trauma temprano puede alterar la percepción de la realidad, la moralidad y la empatía. La historia de Juan Carlos nos muestra un patrón recurrente en muchos perfiles criminales: la infancia como un terreno fértil para la distorsión emocional, donde el miedo, la falta de afecto y la exposición a comportamientos desviados crean una base para futuras conductas violentas. Este origen no solo explica parte de su maldad, sino que también permite ver la tragedia en un contexto más amplio. Un niño que no recibió protección ni contención, que creció en un mundo donde la violencia y la explotación eran normalizadas, y cuya mente, herida y confundida, posteriormente canalizó el dolor en actos que horrorizaron a toda una comunidad. La paradoja de la maldad y la humanidad. Es difícil imaginar cómo alguien capaz de los crímenes más atroces puede, al mismo tiempo, albergar sentimientos genuinos hacia otra persona. En el caso de Juan Carlos Hernández Bejar, encontramos un ejemplo perturbador de esta paradoja. La desaparición de su primera esposa se convierte en la única ocasión donde su humanidad se manifiesta de manera clara y sincera. Durante su relato, Juan Carlos llora. Llora de un modo que contrasta brutalmente con la frialdad y la violencia con la que describió sus asesinatos y sus impulsos homicidas. Ese llanto no es teatral ni estratégico, es auténtico. Nos muestra que, incluso dentro de una mente marcada por el horror, pueden existir recuerdos, vínculos o emociones que no han sido completamente corrompidos por la maldad. Esta paradoja plantea una pregunta inquietante: ¿cómo conviven en un mismo individuo el sadismo extremo y la capacidad de sentir afecto profundo? La respuesta parece residir en la complejidad del cerebro humano y en la formación de la personalidad. Las experiencias tempranas moldean la percepción del mundo, del bien y del mal, pero no siempre destruyen, por completo, la capacidad de conexión emocional. En Juan Carlos, la violencia y la obsesión coexisten con un recuerdo imborrable de afecto y pérdida. La única vez que muestra empatía, se convierte en una ventana a su humanidad perdida, un destello de vulnerabilidad que nos recuerda que incluso los monstruos pueden haber sido, alguna vez, personas capaces de amar. Este contraste también ofrece pistas sobre la psicología de los criminales sádicos. No es que carezcan por completo de sentimientos, sino que sus experiencias traumáticas, sus alucinaciones y los patrones de conducta que desarrollan en la infancia y adolescencia han deformado profundamente la manera en que los expresan. La tristeza por su esposa desaparecida no lo redime,
ni justifica sus crímenes, pero revela la coexistencia de mundos internos contradictorios, uno gobernado por la violencia, otro por la pérdida y la nostalgia de aquello que alguna vez fue importante. La visión de un asesino que llora por alguien a quien ama, mientras ha arrebatado vida sin remordimiento, nos obliga a confrontar una verdad incómoda sobre la mente humana. La maldad y la humanidad no siempre son opuestas. A veces coexisten en tensión, mostrando un entramado de emociones y recuerdos que desafía la lógica y desafía nuestra comprensión de lo que significa ser humano. En este sentido, Juan Carlos no solo es un criminal, es un ejemplo extremo de cómo el dolor, el trauma y la experiencia pueden deformar la moral y la empatía, pero no necesariamente eliminarlas por completo. Su llanto por su esposa perdida se convierte en un eco de humanidad, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda pueden persistir destellos de luz. El caso del monstruo de Ecatepec nos enfrenta a preguntas que van más allá de la justicia. ¿Qué hace que dos personas se transformen en monstruos capaces de cometer actos inimaginables? Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez no surgieron de la nada. Sus traumas, resentimientos y dinámicas personales se combinaron con un contexto social marcado por la violencia, la pobreza y la impunidad. Esta historia nos recuerda que el mal no siempre aparece de forma espectacular o inesperada. A veces se oculta detrás de una vida cotidiana, camuflado entre vecinos, familias y comunidades que no sospechan la oscuridad que habita al lado. Nos confronta con nuestra propia vulnerabilidad y con la necesidad de estar alerta, de cuestionar lo que damos por normal y de proteger a quienes podrían ser víctimas de individuos con tendencias peligrosas. Al final, la reflexión no es solo sobre Juan Carlos y Patricia, sino sobre nosotros como sociedad, sobre cómo respondemos al dolor, al abuso y a la injusticia, y sobre qué tan preparados estamos para reconocer y detener a quienes eligen el camino de la violencia extrema. El monstruo de Ecatepec nos deja una lección perturbadora. Los monstruos existen, y algunas veces están más cerca de lo que queremos admitir.